con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bienvenido a este espacio y queremos que nos cuentes todo acerca de las hernias, de las famosísimas hernias. Para empezar, ¿qué es una hernia? ¿Cómo la podemos describir? Mira, Cristina, sí, las hernias son uno de los principales motivos de consulta que nos llegan a los cirujanos. Es importante definir qué es porque muchas veces se tiene una idea un poco equivocada. Una hernia es una protrusión de las estructuras internas del abdomen que salen a través de la pared abdominal hacia el exterior. Y entonces se conforma una hernia de dos partes, lo que es el contenido que protruye al exterior, además del defecto de la pared abdominal. Mucha gente cree que una hernia es solamente el- la bolita que se forma en el abdomen, pero realmente no es una bolita, sino es contenido interno que protruye a través de un defecto. Y esto es importante porque la gente muchas veces llega a la consulta diciendo, quiero que me quiten la hernia, pero las hernias no solo se quitan, sino que se tienen que reparar, y lo que se repara es la pared abdominal que tiene un defecto o un agujero. Ahora, ¿qué tipos de hernias hay? Porque hay algunos tipos, ¿no? Sí, existen diferentes tipos de hernias y las que vamos a hablar el día de hoy son hernias del abdomen. Y dentro del abdomen existen hernias umbilicales que se forman justamente en el ombligo, que muchas veces las vemos desde los niños pequeños o los bebés y pacientes adultos. Hernias en las ingles, que son más comunes en los hombres, y que a veces pueden llegar a complicarse hasta ser muy grandes en el escroto. Hernias femorales, las cuales son más comunes en las mujeres, que se forman justo en la parte superior del muslo, por abajo de la ingle, y las hernias que a veces son más molestas son las hernias posicionales, que son las hernias que una vez que te han operado una cirugía previa, como una cesárea, una cirugía de vesícula, una cirugía de apéndice, se pueden formar en el sitio en donde se hizo la cirugía, en donde está la cicatriz. Ahora, sí es verdad que son más comunes o más frecuentes en los hombres algún tipo de hernia quizá que en las mujeres. Sí, mira, en la estadística lo que se ha estudiado por lo pronto en México es que cerca del 10% de nuestra población va a presentar una hernia a lo largo de su vida. Y dentro de este 10%, las hernias más comunes, cerca del 60% son hernias inguinales. Por lo tanto, las hernias más comunes van a ser inguinales y como las inguinales son mucho más comunes en hombres que en mujeres, podemos decir que la mayor parte de las hernias se van a presentar en hombres. Causas, ¿por qué salen? Yo recuerdo que te dicen, no cargues cosas tan pesadas porque te va a salir algo, te va a dar algo, te puede dar una hernia, te puede salir una hernia. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es bastante cierto. Muchas de las hernias ya se presentan desde el nacimiento, desde la niñez, y muchas veces no se notan con el tiempo hasta que el paciente ya creció, hasta que ya empieza a hacer esfuerzos. Y sí, una de las principales causas para el desarrollo de que vaya creciendo las hernias es el cargar objetos pesados, sobre todo cuando no hay una buena técnica para cargarlos. Gente que se agacha y recoge el peso con la espalda, por ejemplo, que no hace una buena técnica, que no, o que su trabajo se dedican solamente a cargar costales, bultos mayores a 20 kilos, y esto es un factor muy predisponente. También cualquier otra actividad que eleve la presión dentro del abdomen, por ejemplo, hacer abdominales de forma que no esté supervisada, cargar peso en el gimnasio que no esté supervisado. También una cosa que es muy importante a veces es el estreñimiento, porque la gente puja mucho para evacuar y ese aumento en la presión intraabdominal para hacer la evacuación es un factor para desarrollar hernias. Y algunas otras cosas como pacientes que tienen neumopatías crónicas en las que siempre están tosiendo, siempre están estornudando, pacientes con EPOC o alguna otra situación como estas. Este, en los hombres también un factor de riesgo importante para el desarrollo de hernias inguinales es el agrandamiento de la próstata, los pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna y estos hacen mucho esfuerzo para orinar y el esfuerzo para orinar aumenta mucho la presión dentro de la cavidad. Y por último, dos cosas que son muy comunes en nuestro medio, que es la obesidad, el sobrepeso, y el tabaquismo. La obesidad obviamente va a aumentar la presión dentro del abdomen y cualquier presión dentro del abdomen va a predisponer esto. Y el tabaquismo es porque el tabaco afecta la calidad de los tejidos y predispone también a que se vayan abriendo poco a poco con el tiempo. Doctor, a ver, déjame voy
veo si te voy entendiendo. O sea, la hernia nos decías que es como una protuberancia, pero puede representarse como una pequeña bolita, o sea, se ve, es visible. Muchas veces sí, la mayoría de las veces sí, se nota, sale la bolita hacia el exterior de la piel y la gente la nota. Muchas veces no se nota y la bolita está ahí. Es gente que se presenta con dolor en el ombligo, dolor en la hernia, dolor en la ingle, perdón, y no saben por qué es. Y hasta que se palpan o se meten, que con los dedos empiezan a empujar hacia abajo los tejidos, notan la presencia de una bolita dentro de la grasa de la piel. Depende de qué tamaño sea la protuberancia o el tejido que haya salido del interior hacia el exterior, es si se va a notar o no. Sobre todo en pacientes muy delgados es fácil que se noten los abultamientos, pero en pacientes que puedan ser más obesos pueden tener una hernia y que la bolita esté adentro de la grasa y que no la puedan ver, pero sí la sientan. Bueno, y esta protuberancia o esta bolita que muchas veces es visible, o sea, que lo podemos detectar a simple vista, está conformada, si te entiendo bien, o puede ser que esté conformada entre órganos y tejidos y qué más. Sí, lo más común es que empiezan a salir los tejidos grasos que están dentro del abdomen, que puede ser lo que le llamamos nosotros grasa preperitoneal, que puede ser el epiplón, que es la grasa que recubre el intestino grueso, o a veces se puede salir incluso el intestino delgado o incluso el colon. En hernias más grandes, que ya son hernias más complicadas, puede incluso hasta llegar a herniarse lo que es la vejiga o algún otro órgano, pero empieza generalmente en los tejidos grasos y ya después, mientras va creciendo más, puede llegar a atraparse el intestino. Y esto es muy importante mencionarlo, porque una vez que el intestino se atrapa, puede llegar a perder su irrigación y al perder la irrigación sanguínea puede llegar a infartarse y perforarse y convertirse en algo más grave. De acuerdo. Ahora, esto nos decías que hay diferentes tipos de hernias y que también varía el tipo dependiendo del lugar o la zona en la que salgan o en la que surjan, ¿no? Pero hay Sí. una hernia, un tipo de hernia que es como incisional, que le llaman, y que se utiliza o que se usa más bien o puede salir a través de un proceso de cirugía o después de una cirugía. Esto no sé qué me puedas decir acerca de la hernia por incisión y qué tiene que ver con el abdomen o cuando las mujeres tienen alguna cesárea, o sea, que puedan llegar a tener, si hay una relación de que puedan llegar a tener una hernia. Sí, por regla, después de cualquier cirugía abdominal existe el riesgo de desarrollar hernias. Sobre todo cirugías más grandes. Las cesáreas son cirugías grandes, las vesículas cuando se hacen por método convencional o incisiones en la línea media del abdomen por alguna otra patología. Y esto está muy relacionado con los cuidados que haya después de esa primer cirugía. Si después de tu primer cesárea o después de la cirugía que tuviste no te cuidaste de no hacer esfuerzos pesados, de cuidar tu cicatrización, de hacer el reposo necesario, vas a tener más riesgo de que esa cirugía se desarrolle una hernia, que los tejidos, después de que los cerraron en la primera cirugía, empiecen a tener mucha tensión y empiecen a abrirse poco a poco por falta de adecuado cuidado. Entonces, sí, la cesárea es una de las cirugías que frecuentemente se asocian a hernias incisionales, pero no las vemos de forma inmediata. Por ejemplo, llegan a la consulta muchos pacientes que me dicen, hace 10, 15 años que tuve mi última cesárea y hace unos meses empecé a notar el crecimiento, el abultamiento en la zona de la cicatriz. Y sí, se les empieza a formar una hernia incisional, la cual es justo en el sitio de la cicatriz y pues bueno, hay que repararla. ¿Cómo te das cuenta, cómo te puedes dar cuenta que tienes una hernia? O sea, en el caso en las que no son visibles, porque cuando está creciendo, cuando se está haciendo el abultamiento, pues es muy obvio o evidente. Pero si no te sucede esto, ¿cómo te puedes dar cuenta que te está saliendo una hernia? Claro, como dices, ya cuando está el abultamiento es bastante obvio, ya, el mismo paciente te dice que tiene una hernia, pero esto empieza, generalmente el paciente tiene una molestia, una sensación de pulsación, un pequeño dolor en el sitio y ese dolor empieza a ser más constante, empieza a ser más molesto conforme va pasando el tiempo, y empieza a manifestarse más cuando el paciente hace esfuerzo. Te dice, es que me agaché a levantar algo y después de que me levanté,
el dolor se me quedó en el ombligo y no se me quitó ahí hasta después de 2 o 3 horas, o cargué al bebé y después y me dolió mucho y después no se me quitaba. Entonces, eso se empieza a hacer más frecuente hasta que empieza a abultarse. Entonces, si tiene alguna molestia de ese tipo después de realizar esfuerzos y empieza a ser más crónico y ve que no se va quitando, pues ahí puede empezar a consultar, porque aparte de diagnosticar las hernias, cuando ya se abultaron, se pueden hacer otro tipo de estudios como ultrasonidos o tomografías, dependiendo de la región del tamaño de la hernia, para hacer el diagnóstico, aunque sea una hernia pequeña que aún no sea visible. ¿Qué tan común es que te salga una hernia, por ejemplo, hablando en porcentajes así en general, a la población, qué tan común es? Sí, digo, más o menos en México el 10% de la población en algún momento de su vida va a desarrollar una hernia, una de cada 10 personas. Entonces sí es algo común. Probablemente todos conocemos a alguien que ha tenido o que ya se haya operado de hernia. Y dentro de esto la más común que encontramos, digo, es la inguinal, seguida de la hernia umbilical. Y dentro de las hernias incisionales podemos decir más o menos que hay entre el 6 y 10% de las cirugías que se han realizado en abdomen pueden desarrollar una hernia incisional. Bueno, aquí hay muchas preguntas, ha habido muchas preguntas en relación a la operación de las hernias. ¿Todas las hernias son operables? Esto es parte de lo que te queremos preguntar, pero al regresar de una pausa, porque ya nos tenemos que ir, pero también nos han preguntado acerca del tiempo de recuperación de una cirugía de hernia y pues bueno. Regresando de la pausa, les sigo contando con el doctor Carlos Jiménez. Si tienes alguna duda, llámanos, escríbenos al 8180 002300. Lo podemos hacer de manera confidencial o como tú quieras. Lo importante es que consultes y aproveches este espacio que es para ti el día de hoy. Ya volvemos. Doctor Carlos Jiménez con nosotros hablando acerca de hernias, qué son las causas, los tratamientos, entre otras cosas. Y Carlos, yo te quería preguntar acerca del tema de los procesos de operación y la recuperación, porque ha habido algunas preguntas alrededor de esto. La primera pregunta creo es, ¿todas las hernias son operables? Porque yo tengo una amiga, sí, la amiga de una amiga, ya sabes, que tiene hernia en la espalda, pero como muy cerca de la columna. Entonces, pueden estar en lugares que son complicados, ¿no? ¿Todas las hernias son operables? Sí, bueno, hay hernias más complicadas como esas que mencionas que pueden ser, que ya no son solamente en la línea media del abdomen, en la parte frontal, sino que van siendo más laterales, incluso por cerca de la región lumbar. Son hernias sí, muy poco comunes, pero que muchas veces se presentan. Aquí lo importante para responder la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de una hernia? Y las hernias siempre se tienen que operar. Y es una pregunta común en la consulta que la gente llega y me dice, si no hay algún medicamento o algún tratamiento que se pueda dar para que la hernia se haga más chiquita o que se vaya quitando. Esto, como te digo, porque la creencia de que la hernia es solamente la bolita que se hace. Y ya se tiene que explicar que no, todas las hernias se tienen que operar para poder ser resueltas. Aquí lo que se hace, cualquier tipo de cirugía, independientemente si sea una cirugía de forma convencional o de forma laparoscópica, ahorita podemos platicar de eso, es que el contenido que tiene la hernia, que ya sea la grasa, el intestino o el órgano que se esté protruyendo, hay que reducirlo, volverlo a meter dentro del abdomen a su lugar original, y el agujerito, el defecto que queda en la pared del abdomen, en el músculo, hay que cerrarlo, hay que repararlo. Y esta reparación, pues únicamente se puede hacer mediante cirugía. No hay ningún tratamiento, médico, ningún medicamento con el que lo podamos hacer. ¿Cuánto tiempo es de recuperación después de una cirugía de hernia? Es una de las preguntas que nos hacen por aquí. Sí, eso es importante. Como ahorita mencionábamos, después de cualquier cirugía tienes que tener un periodo de reposo para permitir que los tejidos cicatricen y disminuir el riesgo de desarrollar una hernia incisional. Después de que reparas una hernia, generalmente le pedimos a los pacientes que tengan un reposo de 6 a 8 semanas
en donde no hagan esfuerzos pesados, no carguen objetos mayores a 10 kilos, que no se agachen a estar recogiendo cosas para permitir que los tejidos no tengan tanta tensión después de la cirugía. ¿Y de qué va a depender que sea más o menos tiempo? Bueno, son varios factores, como el tamaño de la hernia, de que si era una hernia pequeña, generalmente puede ser un poco menos tiempo, a lo mejor 5 o 6 semanas. Y si son hernias más grandes, porque a veces se nos presentan hernias con agujeros en el músculo mayores a 10, 15 centímetros, bueno, esas hernias van a requerir más tiempo de recuperación, incluso a veces hasta las 10, 12 semanas. También hay otros factores que si se aplica o no se aplica malla, si se hace un cierre con pura sutura, pero generalmente lo que manejamos es entre 6 y 8 semanas. 6 a 8 semanas, más o menos 2 meses. Otra de las preguntas que nos hacen por aquí es que si es hereditario el tener hernias, si el papá tiene, el hijo tiene más posibilidades de tener y cómo se pudieran prevenir. Sí, eso a muchas veces sí lo vemos, hay familias que lo presentan los abuelos, los papás, los hijos, y a veces eso sí tiene algún factor, hereditario, sobre todo en la calidad de los tejidos. Hay diferentes genes que codifican para tener cierta calidad de los componentes de los tejidos, y muchas veces hay pacientes que tienen predisponencia a tener hernias y que tienen defectos del tejido conectivo en diferentes partes y que aparte pueden tener otras condiciones médicas. Para poder prevenir esto, no hay una forma eh, precisa para poder predecir si tu familia tiene o no hernias. Eso ya lo van viendo con el tiempo. Y para poder prevenir que se desarrollen hernias, si la familia está muy predispuesta, pues es hacer menos esfuerzos pesados, o vigilar el hacerlo con precaución. Utilizar fajas para el peso, o tener una buena técnica para hacer el levantamiento de peso. En relación a las hernias, ¿cuáles pudieran ser las posibles complicaciones? O sea, si alguien no se opera de esto y nos dices tú que no hay otro tratamiento, o sea, no hay como tomar una medicina y que se vaya a desaparecer o se vaya a disolver la hernia, entonces quedando como única alternativa la operación. Si no te operas, ¿qué puede pasar? Sí, lo primero es que va creciendo con el tiempo el defecto y se va haciendo más grande lo que es el saco herniario. Se van haciendo entonces abultamientos más grandes con el tiempo, y mientras se haga más grande hay más espacio para que quepa alguna otra estructura, algún otro órgano. Entonces al principio tenemos que empieza a salir primero contenido graso, y después empieza a salir un poquito de intestino, después empieza a salir más intestino, y con el tiempo se van haciendo hernias muy complicadas en el que se sale incluso casi la totalidad del intestino. Y aquí el problema, como mencionaba al principio, era que ya un intestino que está metido adentro del saco puede rotarse sobre sí mismo, y eso interrumpir la irrigación sanguínea. Entonces, esto va a hacer que el intestino empiece a sufrir por isquemia, que ya no le llega sangre y se tiene el riesgo de que se perfore y se infarte. Y esto ya puede poner grave al paciente con una sepsis abdominal, en el que haya que operarlo de urgencia y tengamos que quitarle ese pedazo de intestino perforado o infartado. Yo creo que esa es la mayor complicación que tenemos con las hernias, y es una complicación grave. No se presenta en todos los casos, pero si vas dejando que pasen muchos años con una hernia, ese es el mayor riesgo que vas a tener. De acuerdo. Ahora, bueno, hablando de los posibles tratamientos, es la cirugía y nada más. Sí, siempre es cirugía, y ahí la recomendación es que entre más pronto se haga un procedimiento quirúrgico, se agarra la hernia en un momento no tan complicado, y es más sencilla su reparación y es menor tiempo el tiempo de recuperación. Mientras más tiempo dejas pasar, la cirugía que te van a ofrecer va a ser una cirugía más grande, más invasiva, más mórbida en cuanto a las complicaciones posoperativas que puedas tener, como infección, sangrado, hematomas. Y el tiempo de recuperación también va a ser más prolongado. Entonces, la recomendación es que si tienes una hernia y es pequeña y ya se puede reparar de una vez, hay que hacerlo antes de que se complique todo lo demás.
Recordando y retomando un poco el tema de la prevención y con eso cerramos, doctor. Entonces nos dices, como para prevenir, lo mejor pudiera ser no cargar cosas con excesivo peso o si las vas a cargar, usar las fajas adecuadas para hacerlo. La obesidad, el tabaquismo, que estos dos factores están presentes en casi todas las enfermedades que hemos visto en este espacio. Es impresionante. Sí, claro, son las cosas prevenibles, hay cosas que a veces ya no puedes prevenir, como la calidad, como lo hablábamos ahorita, congénitamente la calidad de los tejidos con los que naciste o la predisponencia de tu familia por la calidad de los tejidos conectivos, eso ya no lo puedes modificar, pero los factores modificables y que sí podemos hacer es eso, bajar de peso, dejar de fumar, disminuir cómo cargas las cosas pesadas, y si las vas a hacer, hacerlo de una forma más inteligente, siempre como decimos, no por trabajar, a veces trabajar inteligente es mejor que trabajar más duro y eso aplica para los esfuerzos abdominales. Entonces, los factores prevenibles son esos. También, como de pacientes que tengan hipertrofia prostática, que batallen para orinar, hay que visitar al urólogo para que batallen menos para orinar, para tener menos esfuerzo abdominal. Y otra cosa que se puede prevenir es el estreñimiento. Si tienes episodios de estreñimiento, pues inmediatamente modificar tu dieta, de tomar más fibra, tomar más agua, para disminuir el estreñimiento y bajar la presión intraabdominal y disminuir el riesgo de hernias. De acuerdo, déjanos tus datos, tus redes sociales para por ahí seguirte si tenemos más dudas acerca de hernias. Gracias. Sí, claro, me pueden encontrar en redes sociales en Facebook e Instagram como doctor.carlospaulo. En mi página de internet es www.cirugiamonterrey.com.mx. Y mi teléfono es el 8116 84 61 70. Gracias, doctor. Te mandamos un abrazo. Doctor Carlos Jiménez estuvo con nosotros, Gracias, especialista Cristi. Buen día. en cirugía gastroenterológica.